Bueno, chicos, esta gestión basada en el valor o gerencia basada en el valor tiene entonces este elemento. Lo voy a pasar pues rápido porque de cierta forma desde el balance ya lo habíamos como contemplado. Entonces, miren, este aspecto de generación de valor es el fin último de las organizaciones, pero donde en mayor, digamos, perspectiva se refleja es en el financiero. Finalmente, pues primero es el que me demuestra si cumplí o no mis objetivos en términos de rentabilidad, de crecimiento, de posicionamiento en un mercado, ¿sí? Es decir, cuantitativamente es el que me demuestra si cumplí o no con esos elementos. Pero desde estos otros, cuando hablamos entonces desde empleados, desde el operativo y desde el cliente, y tal vez desde un desarrollo sostenible o desde ese complemento, yo puedo identificar, pues digamos, de cierta forma, el buen comportamiento dentro de la organización o cómo está unificado, digamos, en todas sus perspectivas, ¿cierto? Y así de esa forma tampoco se convierte pues el tema financiero como, pues si bien sí el más importante, pero no como lo único a lo que se quiere llegar, ¿cierto? No lo único, que a través de ese proceso, pues yo vea reflejado un buen comportamiento en toda mi organización, ¿cierto? Se pueda evidenciar ese elemento. En ese orden de ideas, tenemos entonces este concepto supremamente interesante, objetivo básico financiero, maximizar el valor de la empresa, que equivale a decir maximizar la riqueza de los propietarios. Sin embargo, esto está ligado indudablemente desde la gestión basada en el valor, ¿cierto? Desde ese objetivo financiero básico, maximizar el recurso, maximizar el beneficio de esos socios o dueños, también estarán entonces el sobrevivir, mantener un crecimiento sostenido de las utilidades, maximizar las ventas o participación del mercado. Ojo, porque ahorita les decía, porque ese elemento de maximizar ventas o participación en el mercado no necesariamente involucra rentabilidad, porque ojo, ese es solamente en términos del mercado. En términos internos, cómo funcioné y cómo complementé ese proceso. Es decir, aquí viene minimizar los costos, y eso que bueno, aquí faltaría la palabra gastos. Entonces, minimizar los costos y los gastos. Recuerden entonces, si las ventas son los ingresos de la organización, los costos y gastos son las salidas. Entonces, para yo también generar esa rentabilidad, debo mejorar estos elementos, ¿cierto? Entonces, miren, es un doble trabajo. Entonces, claro, tengo que hacer un esfuerzo importante para permanecer en el mercado y mejorar y aumentar las ventas, pero también tengo que hacer un esfuerzo interno por eh, controlar los costos y gastos. Miren, minimizarlos sería maravilloso, pero en muchas ocasiones disminuirlos pues no es una opción, digamos, tan fácil de realizar, pero al menos sí sostenerlos. Además, ojo, recuerden, si las ventas crecen, pues obviamente los costos y gastos también van a crecer, pero que al menos aumenten en términos proporcionales al crecimiento de los ingresos, ¿cierto? Entonces, si mis ventas aumentaron un 50%, yo espero que mis costos y gastos pues aumenten un 30, un 40, pues hasta el mismo 50, pero no un 60 o un 70%, porque eso quiere decir que listo, vendí mucho, pero gasté más de lo que vendí, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que mis rentabilidades o mis márgenes sean muchísimo menores, ¿cierto? ¿Qué más tenemos en términos de esos objetivos pues, empresariales? Derrotar la competencia, ofrecer el mejor servicio. Ya sabemos que hoy en día sí que está ligado el servicio así sean productos, digamos, tangibles que estamos vendiendo al mercado. Este aspecto de servicio tiene que estar ligado, digamos, a ese producto, a esa venta, ¿sí? Consolidar un liderazgo, evitar problemas financieros y la quiebra, que ahorita vamos a ver en términos de cada parte de mi balance y estado de resultados, como puede ser un poquito complejo para las empresas, pues uno dice, pero es que uno va viendo, eh, digamos, como llamados, ¿cierto? Uno va viendo
cambios que te van diciendo que vas hacia ese camino, pero miren, a veces los gerentes son, bueno, no, hagamos esta estrategia y no resulta, hagamos esta otra y no resulta. Entonces, bueno, a veces tampoco es tan supremamente fácil hacerlo, o una de esas soluciones es a través de deuda, y eso es más complicado todavía, porque si estamos quebrados, prestamos y no tenemos con qué responder, pues no es una alternativa pues como muy positiva. Además tenemos maximizar utilidades, riqueza y obviamente el valor, que ya sabemos que el valor no solamente está enfocado en términos pues de dinero. Por eso por aquí tenemos vender no es ganar ni generar valor, es solo una de las partes para generar ese valor. El valor tiene que estar reflejado en esos otros elementos dentro de la empresa en términos de personal, procesos, clientes y finalmente se vea reflejado en lo financiero. Ahora sí, dado, digamos, como ese preámbulo de los elementos, digamos, desde lo organizacional, desde lo gerencial, ahora sí, entonces, ¿cómo se articula este aspecto de los estados financieros? Entonces, recordemos, si bien entonces los objetivos están en todos estos que les dije ahorita, aumentar ventas, disminuir costos, mejorar utilidades, etcétera, etcétera, ¿dónde los vamos a ver reflejados? En los estados financieros. Aquí tengo a grandes rasgos 4, sin embargo, hoy me voy a concentrar, pues todos los vamos a ver, pero en su gran mayoría el balance general y el estado de resultados, que finalmente son los que me proporcionan una información supremamente valiosa de los resultados, digamos, periódicos de mi empresa. Tenemos entonces como estados financieros básicos, balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo. De cierta forma uno medianamente como los nombres también va identificando pues qué particularidades tiene cada uno. ¿Cierto? Y más desde los dos últimos, que son donde pues no le vamos a hacer como tanto énfasis, pues también que implican, ¿sí? Espérame un minutico, que estoy grabando la primera parte para que no se nos vaya a borrar. Listo. Ok, ahora sí, vamos entonces. Características como generales de los estados financieros, entonces de cierta forma ya sabemos, presentación razonable y cumplimiento de las NIF, entonces normas internacionales de información financiera y también ya sabemos del PUC, es decir, la semana pasada lo vimos también muy puntual, como desde allí también debemos determinar de dónde nacen las cuentas y aplicarlo correctamente. ¿Cierto? ¿Qué más? Hipótesis fundamentales, negocio en marcha y lo que se devenga puntualmente en términos de un periodo determinado, también en términos de materialidad, importancia relativa y agrupación de los datos o agrupación entonces de la información donde tiene que estar acordada, frecuencia de la información. Sin embargo, ya sabemos que, pues al menos desde la contabilidad, todo lo que se habla de libro diario, libro mayor, se hace de forma, pues es decir, continua, es decir, casi que diario se está alimentando estos elementos, pero a final de mes se consolidan y se levantan entonces la información financiera desde el estado de resultados y el balance general, ¿cierto? Entonces ahí también vamos identificando la frecuencia que tienen. Y tenemos información comparativa y presentación entonces de los informes. ¿Esto para qué es importante también? De cierta forma, poder determinar a partir de la consolidación de la información, pues chicos, por eso estamos hablando de información consolidada. Entonces, como ya son datos, digamos, determinados desde una serie de procesos, si yo no estoy, digamos, contento o acorde como con ese dato, yo me puedo devolver a la otra información, es decir, a la que se levantó de forma constante o diaria para identificar por qué ese resultado final, ¿cierto? Entonces, miren, uno habla, por ejemplo, de los ingresos. Es un dato consolidado, pero esos ingresos
tienen unas particularidades o pueden representar unos elementos. Entonces, bueno, supremamente importante el ingreso que se tuvo, pero ese ingreso, ¿cómo estuvo reflejado? Es decir, cuánto fue a crédito y cuánto fue contado, ¿sí? Y muchachos, saber eso es supremamente importante. Sin embargo, cuando yo lo veo en el estado de resultados, solo me muestra los ingresos, es decir, no me muestra la particularidad de cómo se dio. Sin embargo, estos informes deben tener, al menos al frente de cada cuenta, unos numeritos, lo hablamos el otro día, que se llaman notas contables, o el compañero Wilson también nos decía que desde las NIF tienen otro nombre, que donde aclaran la información de cada cuenta, ¿cierto? Tenemos entonces estados de, bueno, no me voy a quedar aquí porque cada uno los vamos a ver a grandes rasgos. Tenemos entonces balance general. Es un estado financiero que muestra detalladamente la situación financiera de la empresa, lo que tiene, lo que debe, lo que le deben o lo que pertenece a su propietario en un periodo determinado. Miren muchachos, de cierta forma, esto tiene pues unas particularidades y unas partes, entonces podemos verlo aquí. Tenemos activo, pasivo y patrimonio, que les decía desde la semana pasada, yo puedo, o bueno, yo debo hacer siempre que esté trabajando con ellos, generar una ecuación contable, donde me dice que los activos es igual al pasivo más el patrimonio, ¿cierto? ¿Esto para qué? ¿O por qué? Resulta que los activos es todo lo que tiene la empresa. Entonces, miren, acá vemos corriente, no corriente. Cuando hablamos de lo corriente, mire, vemos caja, bancos, clientes, cuentas por cobrar, ¿sí? Cuando hablamos de no corriente, entonces tenemos activos fijos. Bueno, esto está relativamente pequeño. Ahorita les tengo una mayor discriminación, pues, como de las cuentas que uno pudiese encontrar. Sin embargo, ¿qué sucede con este activo? Entonces se dice, bueno, lo que pasa es que este activo se ejecutó, o es decir, o está contemplado a partir de los recursos o de pasivo o del patrimonio. Es decir, todos los recursos que tenemos en los activos, que es lo que tiene la organización, salieron de aquí o salieron de acá. Entonces, por ello la ecuación contable, para poder determinar la equivalencia que se tiene en cada uno de ellos, ¿cierto? Supremamente importante determinar de dónde fueron. Y de cierta forma, entonces, también verificar periódicamente a qué se le atribuye cada cosa, ¿sí? Miren, en los pasivos también tenemos pasivo corriente y no corriente. Generalmente, entonces, pasivo, ya sabemos qué es lo que le debemos a otro, entonces corriente, lo que es corto plazo, mientras que lo no corriente es en términos de largo. Cuando hablamos en términos del tiempo, ya sabemos que el corto plazo son que transacciones en términos de un año, menos de un año o hasta un año. Cuando hablamos de largo plazo, mayores a un año. Entonces es importante también tenerlo presente. Y finalmente, entonces tenemos el patrimonio. Mire, tenemos capital, utilidades acumuladas, pero aquí les tengo mayor descripción. Tenemos entonces en la clasificación de activos, donde los activos de una empresa se clasifican de acuerdo con su grado de disponibilidad, o sea, facilidad o rapidez de ser convertido en efectivo en un periodo determinado. Miren, me voy a devolver. Por eso es que aquí esa proporcionalidad en términos de lo corriente y lo no corriente. Entonces, lo corriente, lo que de cierta forma puede determinarse como dinero de corto plazo. Entonces, miren, cuando hablamos de caja o bancos, hablamos de dinero, mejor dicho, que ya se tiene dentro de la organización, se dispone de forma inmediata. Cuando hablamos de clientes, bueno, esta cuenta puede estar determinada como clientes o cuentas por cobrar o deudores. Bueno, que aquí tienen las dos, clientes y cuentas por cobrar. Hay que entonces determinar, por ejemplo, ellos por qué tienen esa particularidad. Miren, por ejemplo, entonces acá hablamos en términos de acá del ejemplo, mire, tenemos caja y banco, pero también puede ser llamado disponible, ¿cierto? En ese disponible, ¿qué tenemos? Las cuentas que registran el dinero con que cuenta la empresa para fines generales o específicos de forma inmediata, total o parcialmente.
Es decir, esos elementos que se tienen en este disponible son los que se utilizan para asumir las obligaciones de corto plazo. Entonces, en términos de quiénes, Mm, proveedores, bancos, empleados, arrendamientos, servicios públicos, es decir, proveedores y otros acreedores como estos de arriendo, servicios públicos y demás, mm, impuestos también al Estado, ¿sí? Entonces, por eso es que acá tenemos de forma total o parcialmente, ¿cierto? Dependiendo en términos de cómo estemos, del tiempo que estemos hablando. Las cuentas principales de este grupo, entonces miren, tenemos caja, bancos y cuentas por cobrar. Hay empresas que prefieren discriminarlas mejor y determinar qué se tiene en caja, qué se tiene en bancos y las cuentas por cobrar, cómo se determinan. Además, porque, ojo, que yo creo que en otro momento lo hablamos, las cuentas por cobrar, si bien lo que representan de cierta forma pues es dinero líquido, pues entonces uno debe asumir que sí y no. Es decir, sí se tiene, o sea, es de la organización, pero no se tiene hasta que no se le cobre realmente al usuario, ¿cierto? Entonces, si el consumidor me paga de una forma constante, entonces, claro, yo tengo una rotación de mi cartera sumamente alta, entonces yo percibo esos dineros en mi caja o en mi banco y tengo cómo asumir mis obligaciones de corto plazo. Sin embargo, si desde las cuentas por cobrar, si estos deudores no me pagan de forma constante, entonces esta cuenta de caja y banco, muchachos, se va a ver pues un poquito más rezagada, ¿cierto? Entonces me voy a ver en problemas de liquidez. Por eso, digamos, desde lo financiero, cuando se habla de las cuentas por cobrar y de los inventarios, son dos cuentas supremamente importantes y relevantes en pro del dinero líquido de la organización y que si estos dos no tienen una alta rotación, las cuentas por cobrar y los inventarios, pues no podemos estar hablando de una liquidez, digamos, tan amplia, ¿cierto? También tenemos, bueno, unas inversiones que tenemos, registran valor de los títulos adquiridos por la empresa. Esto también pues va a depender, digamos, la orientación que tienen, digamos, estas inversiones para estar determinadas en el corto o en el largo plazo. Sin embargo, muchos de los títulos valores, qué sé yo, generalmente, por ejemplo, acciones, bonos, CDTs, cuando se asumen por parte de, pues, de las empresas o hasta de personas naturales, generalmente no se compran para largo plazo, sino para que se estén transando en términos del corto plazo. Entonces, por eso parte, digamos, de esas inversiones, o bueno, o las que están enfocadas en títulos, valores como tal, van en los activos corrientes. Listo, yo las puedo estar transando en términos del corto plazo y me pueden estar generando, digamos, ese beneficio en términos de ese tiempo específicamente. ¿Sí? Bueno, ahorita hablamos de deudores, entonces no me voy a quedar allí. Eso sí, ojalá que estos deudores, entonces lo que les digo, tengamos una rotación alta que implique que entonces yo sí esté recuperando el dinero en términos del corto plazo para poder pagar también mis obligaciones. Cuando hablamos de inventario, entonces comprende todos los artículos que yo tengo, pues que me dicen artículos, materiales, insumos, productos que puedo tener en un momento determinado y estén pues disponibles pues como para su venta, ¿cierto? Hay algo muy importante, muchachos, en términos de estos inventarios y es que generalmente cuando uno habla de inventarios uno se imagina solo el producto terminado, es decir, los inventarios de mi producto final, pero resulta que no. En las organizaciones, pues en las industriales obviamente, se pueden tener al menos tres tipos de inventario. Entonces, se tienen inventarios de materiales, que es decir, los materiales, los que aún no se han utilizado, se pueden tener inventarios de productos en proceso, es decir, ya entraron a producción, pero no han sido terminadas. Y como tercera instancia, tenemos ahí sí el inventario de producto terminado. Entonces, miren muchachos, también las implicaciones que cada inventario puede tener para mí, ¿cierto? Porque, ojo,
Cuando hablamos de inventarios de materiales y de producto terminado, ¿qué creen que va detrás de ese tipo de inventarios? Es decir, muchachos, es que los inventarios también me cuestan. Y no solamente me costó en términos de la inversión que hice para su compra. ¿Qué más me puede implicar un inventario? O sea, ¿en qué otros elementos tengo que invertir para sostener un inventario? A ver, ¿quién me dice? Al menos hay dos presentes. Bueno, dos o tres. ¿Qué se les ocurre? A ver, por acá, ¿qué me dice? Listo, por acá me dicen bodega, almacenaje, exactamente. ¿Qué más? Probablemente algún personal que esté atento, así sea una persona que esté atento de ese inventario, que esté bien, que esté en buenas condiciones, que no se dañe, ¿sí? Sí, por acá me dice supervisores o esa persona pues que esté atenta a ese inventario, transporte, ojo, en algunas condiciones, mantenimientos, ¿sí? De ese lugar o hasta del mismo inventario como tal. ¿Sí? Entonces, miren muchachos que este tema de inventario es muy delicado porque uno puede decir, no, pero si mi producto no se daña, no es perecedero, ¿qué importa? Tengamos todo el necesario, pero tienes el espacio, tienes el recurso pues como para sostenerlo. Y ojo, también qué tan representativo para mí o importante puede ser tener un inventario donde la rotación sea realmente bajita y pues entonces lo que estoy haciendo es llenarme cada vez más y más y más de producto, ¿cierto? De producción, ¿sí? Lo que les decía ahora, por ejemplo, en términos del inventario de materiales, bueno, puede que yo haga inversión en materiales en un momento determinado. Miren, no más ahorita antes de que empezara todo esto de la pandemia, pues hubieron empresas pues como muy precavidas en un momento y dijeron, bueno, esto está como difícil, como maluco, me voy a abastecer de los elementos que pueda, porque en algún momento, si esto se complica, pues primero va a haber desabastecimiento de ese tipo, pues de X tipo de materiales. Y segundo, en términos del transporte, entonces, miren, no iba a ser tan fácil tampoco de tener, digamos, el abastecimiento en todo momento, ¿cierto? Entonces no iba a ser viable tampoco. Entonces se abastecieron en un momento determinado, que aunque bueno, eso no va a durar pues para siempre, pero eh, digamos le quitaron como ese peso en un momento pues a la organización. Obviamente eso no dura para siempre, ya tocará mirar otras alternativas, otras estrategias, ¿sí? Chicos, ni hablar de los insumos que se compran afuera, es decir, ahorita no se está importando nada. Entonces, miren también lo complicado que puede ser este tema de inventarios pues en un momento determinado, ¿sí? Entonces, ojo, yo debo tener muy presente que cuando hablo de inventarios de materiales, que tanto rotan esos materiales, pues en mi empresa, es decir, que yo en realidad, pues sí le vaya a dar un uso, pues digamos también rápido, ¿cierto? A través del tiempo. Y si estamos hablando de producto terminado, ni hablar muchachos, este sí es supremamente, pues el impacto que se tiene es muy profundo dentro de las empresas, porque ojo muchachos, entonces cuando se tienen problemas de rotación del inventario, entonces a ver, ustedes qué me dicen, yo cómo puedo mejorar ese aspecto de rotación, qué podría hacer, qué decisiones operativas puedo tomar si me está quedando mucho inventario, cómo puedo mejorar eso. Listo, por aquí me dicen, reducir la producción, listo, interesante. Interesante, pero ojo, que entonces allí entra otro dilema, listo, si entonces la empresa hizo una inversión importante en términos de largo plazo para comprar máquinas y equipos, y bueno, y utilizar esas máquinas al 100%, entonces reducir la producción implicaría entonces menor utilización de esas máquinas. Entonces, bueno, ahí entra el dilema, listo.
mejoramos el aspecto pues del inventario, pero, pero entonces también estamos en contravía de lo esperado en términos de las máquinas. Ojo, mire, eso es solo una perspectiva. Yo también puedo decir, listo, reduzco entonces la producción, pero eso no quiere decir que deje de utilizar mis máquinas. Yo puedo irme entonces al mercado a ofrecerle a mis, eh, pues a las otras empresas que participan en el mercado, venga, a usted no le interesa que yo le haga este proceso, que yo le saque este producto, y de esa forma puede que utilice, entonces mi máquina la siga utilizando entonces al 100%, ¿cierto? Por aquí dice Wilson, alquilar el tiempo que no se utilicen las máquinas, absolutamente, ¿cierto? De esa forma, bueno, estaría cumpliendo con los dos aspectos. También por aquí dice la compañera Jacqueline, hacer descuentos, promociones, supremamente válido, ¿cierto? Pero entonces también hay que entrar a mirar si todo el tiempo puedo estar haciendo eso, ¿cierto? Entonces en un momento determinado, supremamente válido. Pero si es en todos los periodos que tengo inventario de producto terminado, ¿qué? ¿Sí? Entonces todo el tiempo voy a tener que estar haciendo descuentos y promociones, porque ojo muchachos, que entonces allí, al menos ¿qué estoy haciendo? Pues mi margen de rentabilidad, pues obviamente va a ser menor, a pesar de que puedo estar colocando el producto entonces en el mercado. ¿Listo? Entonces una tercera alternativa también estará buscar mercados nuevos, pero bueno, miren, todo es una cadena. El hecho de que también me vaya a buscar mercados nuevos implicaría de cierta forma que en un momento determinado me toque hacer inversión otra vez en máquinas, equipos, es decir, o si con la infraestructura que tengo, pues soy capaz entonces de llegar a esos nuevos mercados. Hay que entrar a mirar, ¿cierto? Porque a veces entonces también entrar a nuevos mercados implica hacer otra inversión o inversiones en otros elementos, ¿cierto? O miren, o si yo solo ofrezco mi producto, qué sé yo, en la ciudad de Medellín, entonces me puedo, no, voy a expandirme un poquito más, de pronto llegar a pueblos o ciudades cercanas, ¿sí? Es de buscar entonces también estrategias. Ahora entonces nos vamos para el activo no corriente. Recuerden que este no corriente implica que sí, son cosas que tiene la organización, pero están más dadas o enfocadas a generar rentabilidad en términos de largo plazo, y que claro, en el corto pues yo puedo vender una máquina y me dio dinero ya, sí, pero estoy perdiendo también infraestructura, entonces o yo la vendí para comprar una nueva o para hacer inversión en otra cosa. Listo, eso también debo tenerlo en cuenta. En términos de los activos no corrientes, en términos generales, encontramos la propiedad, planta y equipo, todos los bienes que tienen la empresa, ¿cierto? Por aquí tenemos cuya vida útil sea mayor a 1 año y que no estén destinados para la venta. Listo, ojo, eso es muy supremamente importante. Entonces, es decir, yo no compré un local. Ojo, ojalá, pues si compré un local es porque o la producción va a ser allí o voy a vender, es decir, que sean pro de la empresa, pero no porque, ay no, lo compré para venderlo, para hacerle mejoras y venderlo, no, ese es otro negocio, ¿cierto? Ese no hace de la propiedad planta de equipo de la organización. O compré esta máquina o compré un lote de máquinas, pero porque en 5 meses las voy a vender, no, a no ser que tu función sea esa. ¿Cierto? Entonces esto también debo tenerlo muy presente. Tenemos unos intangibles, este es súper interesante porque como ven, este está muy orientado a que bienes inmateriales en términos de derechos, pero entonces aquí están las patentes, las marcas, derechos de autor, ¿sí? Miren, y muchas veces dentro de la organización, esto es casi que a ver, en algunas ocasiones o desde la perspectiva administrativa se le llama el know-how de la empresa. Es ese intangible, pero ojo, es lo que le da el valor a lo que es la compañía. Y generalmente este know-how cuesta, ¿cierto? Cuesta. Por eso está en este intangible. Generalmente ese know-how no se vende, a no ser que entonces mi empresa ya no sea, es decir, ya no tenga la representación, digamos, única de un solo dueño o unos solos socios, sino que entonces
yo la quiera vender, ¿cierto? La quiera vender para ganarle otro rendimiento. Pero entonces ahí el deber ser de mi empresa ya no sería el mismo, ¿cierto? Entonces yo también tengo que mirar ese intangible, cómo lo voy a manejar, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta, porque, por ejemplo, en términos de ese intangible, cuando hablamos de, ay, se me escapa la palabra. Chicos, cuando hablamos de, qué sé yo, empresas como McDonald's, esta de los juguitos, que entonces yo estoy vendiendo es ese conocimiento, el valor de esa marca, ¿cierto? Claro, el producto sí está demarcado allí, pero ese es a lo que se dedica esa marca como tal, pero lo que yo te estoy vendiendo es mi marca, mi posicionamiento. Entonces ese ya tiene otra perspectiva, ¿cierto? Es intangible, que en una empresa pues como tradicional. Tenemos otros activos que se llaman diferidos, cuentas que registran los valores pagados por la empresa en la adquisición de bienes o servicios, digamos, necesarios para el funcionamiento. Muy, digamos, enfocado entonces a aspectos, digamos, mensuales que se realizan para poder trabajar. Y tenemos esta que se llama valorizaciones, registra la diferencia favorable entre el costo de la adquisición de una inversión y su precio en el mercado. Este también, bueno, aquí también va una cuenta interesante, así como tenemos valorizaciones y tiene esa diferencia de lo que me costó y lo que puede estar valiendo ahorita, también tenemos una que se llama depreciación. ¿Sí? Y la depreciación involucra o lo que representa es que el desgaste o pérdida de valor de los activos de una empresa, ¿cierto? Desde su compra y bueno, y toda la vida útil que pudiese tener. También es supremamente interesante. Nos vamos para la otra contrapartida, para los pasivos. Entonces, ¿qué tenemos? Representas obligaciones o deudas que tiene una empresa de una entidad con terceros. ¿Quiénes son estos terceros? Ya entonces vamos a ver aquí. Tenemos obligaciones financieras, el valor de obligaciones contraídas con los bancos y otras entidades financieras, ¿cierto? ¿Esto en términos de qué? Préstamos que hacemos con dichas entidades. Miren, acá me dicen, en moneda nacional o extranjera, muchachos, se da mucho. Obviamente para nosotros, pues muchachos, que sean moneda extranjera, pues es un arma de doble filo, ¿cierto? Porque ya sabemos que pues nuestra moneda en términos de, bueno, cuando se habla de moneda extranjera es más que todo, por ejemplo, en dólares. Y ya sabemos la representación que tiene el dólar frente a nuestra moneda. Entonces, casi que, pues es decir, es una moneda demasiado fuerte. Y nosotros, en términos del pago de esa deuda, en caso de que a través del tiempo suba la moneda, eso quiere decir que vamos a pagar más, ¿sí? Por eso, digamos, no es tan favorable hacer un crédito, pues a través de no, es que en monedas extranjeras es preferible ninguna, realmente nuestra moneda no es tan fuerte, entonces es bueno que, pues si se hacen créditos o préstamos, pues sea a través de nuestra moneda, ¿cierto? También tenemos proveedores, registra el valor de las obligaciones contraídas por la empresa, en términos de qué, mercancías, bienes o los insumos, pues como tal, ojo, en términos del deber ser de la empresa, listo, proveedor, entonces el proveedor es los que me determinan todos los insumos para sacar al mercado mi producto o servicio. Listo. Que entonces, cuando hablamos de, qué sé yo, mantenimiento de computadores, y no estamos hablando de los computadores de la fábrica, pues los que pudiesen tener, sino de la parte administrativa. Entonces, ojo, él no es un proveedor, sería un acreedor. Entonces, de cierta forma es proveedor, pero como no es de mi parte operativa, entonces por eso ya tendría ese nombre de acreedor. Además, porque, ojo, si es de la parte administrativa, entonces ya no es un costo, sino que es un gasto. Listo. Todo lo que tiene que ver en términos administrativos, si asumen es como gasto dentro de las organizaciones, entonces yo debo tener esto supremamente presente. ¿Sí? Tenemos entonces cuentas por pagar, estos ya son entonces unos acreedores, ¿sí? Miren que por eso entonces allí tenemos deudas contraídas
con empresas a favor pues, de terceros, ¿sí? Allí tenemos entonces obligaciones financieras y proveedores como contratistas, costos y gastos, retenciones, nóminas, ¿sí? Entonces este va a estar muy enfocado, pues bueno, si hablamos de costos, generalmente si hace parte del costo sería es proveedor. Sin embargo, hay unos que no son, digamos, de forma tan periódica o constante, entonces se asumen como otros acreedores, ¿sí? No desde los proveedores como tal. Y los gastos que sí tienen que estar relacionados directamente desde administración y las ventas, ¿cierto? Y todo lo que involucra estos elementos. Adicional, tenemos aportes de nómina, pues, bueno, ya sabemos que los aportes entonces estarán a salud, pensión, parafiscales, cesantías, ¿sí? Es decir, todos los elementos enfocados a el pago, pues, a cumplir como con todos los requerimientos de mis empleados puntualmente, ¿cierto? También tenemos entonces impuestos, gravámenes y tasas, pues el nombre lo dice, todos los impuestos pues que la empresa tendrá que asumir cada periodo. Listo. Ojo, hay algo también pues como importante que miren, si bien yo aquí no dice como la discriminación en términos del pasivo del corto y a largo plazo, porque todos estos pueden tener esa incidencia, pueden estar en el corto o pueden estar en el largo plazo, ¿sí? Entonces es importante pues como tenerlos presentes. Hay unos que sí de entrada pues uno determina, pues obvio son corto plazo, insumos, por ejemplo, en términos de proveedores, muchos elementos de los costos y gastos, todos los elementos de aportes de nómina, todos son corto plazo, ¿sí? Pero habrán otros que, por ejemplo, si bien eh, ahorita en términos de esos aportes de nómina hablamos de cesantías, eh, alineado a las cesantías hay un elemento que se llama intereses a las cesantías. Si bien ese interés no lo da la empresa, sino que ya sabemos que las empresas entonces ese dinero se lo llevan por allá a unas sociedades de, eso es de fondos de pensiones y cesantías, entonces ellos esos dineros los invierten para generar esos rendimientos. Sin embargo, las cesantías y sus intereses no se dan, digamos, de forma tan periódica, pues porque ya sabemos que, por ejemplo, esas cesantías se dan al trabajador, pues cuando lo pida, pero no es para cualquier cosa. Se le da al empleado siempre que demuestre que esas cesantías van a ser utilizadas en educación o en vivienda, ¿sí? Entonces, a veces, entonces esas cesantías se van a largo plazo, ¿cierto? No se dan de forma, digamos, tan constante, no se da cada mes, sino cada año o mayores a un año. Hay gente que no reclama cesantías en 2, 3 años, 4, ¿cierto? Para que, digamos, tengan un dinero más interesante para cuando lo requieran, poder invertirlo, ¿cierto? Ya sabemos que educación o vivienda. Los impuestos ya sabemos que muchos son en términos de corto plazo y ni hablar pues de las obligaciones laborales, indudablemente, ¿cierto? Entonces los salarios, miren, tenemos esas entidades consolidadas, las que se puedan generar dentro del año pues como tal contable, primas, prestaciones extralegales, indemnizaciones y demás. Miren que son elementos determinados en el corto plazo. Tenemos otros pasivos estimados y provisiones, también entonces unas obligaciones que se tienen en